Hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Llevamos adelante estos videos con el fin de transmitirles y traerles información que tengan y contengan carácter científico, carácter médico en relación con el COVID-19, con la pandemia que a todos nos atañe. Y de una u otra manera también poder desmitificar, desterrar o terminar con los bulos, fake news o aquellas noticias falsas que llegan a nuestros dispositivos o a nuestros oídos. Llevamos desde mediados de marzo adelante estos videos y en la actualidad se están transmitiendo los días miércoles, viernes y domingo. Empezamos el video llevando un afectuoso saludo a todas las personas que están convaleciendo por alguna enfermedad, sobre todo aquellos que están padeciendo el COVID-19 o lo padecieron y de pronto quedó una que otra secuela. Permítanos llegar con un caluroso saludo a todas esas personas y así también con un fuerte abrazo de solidaridad a las familias, a los grupos que han tenido que despedir a uno o más de sus miembros dentro de esta pandemia, sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa. Entendemos que en las circunstancias actuales la pérdida de un cercano, sin lugar a dudas, es mucho más sentida que en otras circunstancias, no bajo una situación de pandemia ni de cuarentena. Así que un fuerte abrazo de solidaridad. Vamos a dar inicio a este video hoy día viernes 21 de agosto del 2020 desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, siendo la hora local 20 horas con 5 minutos. Y para ello vamos a empezar hablando sobre la estadística. La estadística local, la estadística del país, de Ecuador, que nos brinda el Ministerio de Salud Pública junto al COE y nos dice que en la actualidad ya son más de 106.481 personas positivas, según estas cifras del Ministerio y del Comité y del COE, y también que tenemos 6.248 personas fallecidas reconocidas por el gobierno directamente y 3.615 personas fallecidas y que tienen una alta probabilidad de que sea COVID-19. Según esos datos, tenemos un aproximado de 9.800 personas fallecidas, o sea, estamos cercanos lastimosamente a las 10.000 personas, que es una cifra para un país pequeño, para supuestamente un número de contagios, si lo comparo con los vecinos no tan acentuado, es una cifra muy escalofriante. Así que en virtud de ello, vamos a tomar también de referencia lo que ocurre a nivel internacional para tener una idea de cómo nos estamos ubicando nosotros. Al momento, ya en el planeta Tierra, tenemos más de 22.858.000 personas afectadas. Hay más de 797.248 personas fallecidas por COVID-19 y reconocidas en este planeta llamado Tierra. A nivel mundial, el primer país que lleva la mayor cantidad de casos positivos es Estados Unidos, con más de 5.600.000. Brasil está en segundo puesto con más de 3.500.000. La India en tercer puesto con más de 2.900.000. Rusia en cuarto puesto con más de 944.000. Sudáfrica en quinto puesto con más de 600.000. Luego aquí viene un pelotón de países latinoamericanos que está encabezado por Perú, México, Colombia y Chile. Perú con más de 567.000, México con más de 543.000, Colombia, que ya superó el medio millón de pacientes positivos, tiene más de 513.000, y Chile con más de 393.000 en el noveno puesto. Cierra este top 10 España con más de 386.000. De aquí en adelante, desde el puesto 11, que está España, en el 12 Irán y en el puesto 13 Argentina, están con cifras que bordean los 393.000 a 329.000 el caso de Argentina. En el puesto 14 Reino Unido con más de 325.000, Arabia Saudita en el 15, Pakistán en el 16, Bangladesh en el 17, Francia en el 18, Italia en el 19, Turquía en el 20 y ya Alemania descendió al 21 con más de 233.000. Irak se encuentra en el puesto 22, Filipinas en el 23, Indonesia en el 24, Canadá en el 25, Qatar en el 26 y Ecuador en el puesto 27 con 106.000
igual número de pacientes positivos Bolivia en el 28 con 106.000, una diferencia apenas unas centenas. Tengo entendido que probablemente el día de mañana Bolivia nos superará, porque en Bolivia obviamente están haciendo más testeos, están teniendo mayor cantidad de casos y también no han podido controlar el problema. Si en Ecuador tuviéramos la suficiente cantidad de testeos, de pruebas realizadas como se pidió, exigió desde el principio, la cifra fuera la real en cuanto a la parte oficial, y estaríamos nosotros probablemente bordeando, ¿sí?, el 500.000 de pacientes contagiados. Porque en las publicaciones internacionales, en lo que tiene que ver a los medios de comunicación extranjeros, háblese del New York Times, háblese de la ABC, háblese de la BBC, etcétera, ¿sí?, ellos dicen que nuestras cifras hay que multiplicarlas probablemente por 4 o por 6 para tener un plano bastante certero. Ya Kazajistán se encuentra en el puesto número 29, Ucrania en el 30, Israel en el 31, Egipto y República Dominicana ya superaron a China y lo han descendido. Ya la República Dominicana lo habíamos comentado que sí se iba a dar, porque era una situación simplemente de verlo. Igual con Suecia y probablemente Panamá, que están acercándose a la cifra que está manejando en la actualidad China como tal. China prácticamente tiene controlado el problema. Hubo un rebrote que lo habíamos mencionado hace unas 5 semanas atrás, sobre todo un rebrote importante en la capital, pero está totalmente controlado. Incluso las actividades, si ustedes ven videos de lo que está pasando en Beijing, en muchas otras ciudades, en el mismo Wuhan, sí, prácticamente las actividades han vuelto a cierta cotidianidad, eso sí, manteniendo el uso de la mascarilla como una situación obligatoria. Muy bien. Hoy día, ya entrando a la parte, antes de llegar a la parte médica, vamos a dar simplemente la estadística de las personas en cuanto a Latinoamérica llevan el número de personas fallecidas, ¿sí?, en relación a el número de pacientes afectados. Cuando Estados Unidos superaron los 5.600.000, ellos ya tenían lastimosamente más de 175.245 fallecidos. Brasil, con más de 3.530.000, tienen 113.358 fallecidos. Perú, con más de 567.000, tienen 27.034. México, con más de 543.000, tienen 59.106. Colombia, con más de 513.000, tiene 16.183. Chile, con más de 393.000, tiene 10.723. Y Argentina, que tiene más de 320.000, tiene 6.567. Ecuador, nosotros que tenemos alrededor de 106.000 según cifras oficiales, tenemos realmente 10.000, casi 10.000 pacientes. Tenemos 9.800 y unos tantos más pacientes fallecidos reconocidos por el gobierno. Y para Bolivia, que las cosas también han marchado escalofriantemente mal, con más de 106.000, ellos tienen 4.305. O sea, Bolivia, pese a todas las cosas que no lo han hecho como deberían haberlo hecho, tiene cifra de mortalidad o de letalidad, para ser más claro, ¿sí?, menor a la nuestra y menor prácticamente en la mitad. O sea, tiene la menos cantidad de lo que nosotros tenemos. Para que tengan una idea del desastroso manejo que ha tenido Ecuador por parte de sus autoridades, sobre todo, sí, porque ahora es muy fácil intentar pasarle la factura al pueblo, a la poca permeabilidad que ha tenido la ciudadanía a todo lo que se debería hacer. Pero eso es simplemente pasarle la factura a alguien más, cuando la verdadera factura, el plano grande de todo esto que debe llevar, incluso la responsabilidad inmensa, sin lugar a dudas recae en el gobierno. Y eso hay que dejarlo muy claro, sobre todo porque luego de que pasemos esta pandemia, habrá mucha gente que tiene que pagar un alto precio de las cosas mal que se han hecho. Eso es indudable. República Dominicana, con más de 89.000, tiene 1.533 personas fallecidas. Y si ustedes más o menos se dan cuenta, República Dominicana, ya con 89.000,
Nosotros cuando llegamos a esa cifra superábamos los 6.000 tranquilamente. Ellos tienen 1.533. Incluso Panamá, que tiene más de 84.000, tiene 1.859 personas fallecidas. Y ojo, no queremos minimizar a las personas que han fallecido, obviamente que no, pero ya hablando desde el punto de vista estadístico, vemos como incluso estos países han manejado al menos el caso de la letalidad de mejor manera. Venezuela con 38.000 tiene 317 personas fallecidas. Costa Rica con 32.000 tiene 340, Paraguay con 11.000 tiene 170, Nicaragua con 4.300 tiene 133, Cuba con 3.582 tiene los mismos 89 que ya tiene algunos días con esa cifra, y Uruguay con 1.506 tiene 41 personas fallecidas. Estos últimos países, sin lugar a dudas, han tomado y han llevado adelante de la forma más importante, ¿sí?, lo que tiene que ver a la contención y la mitigación del problema. Porque, ojo, no sería en todo caso tan irreal la posibilidad de los que muchos pensaron inicialmente cuando hablaban de inmunidad de rebaño, que un gran porcentaje de la población pudiera infectarse y dar una respuesta efectiva a ellos. Pero eso sería en un lugar donde podamos atender a esa gran cantidad de gente que se enferma, donde podamos tratar a las personas que se complican y donde podamos tener las salas de terapia intensiva con la suficiente cantidad de camas para poder atender esa demanda, cosa que en nuestro país no ha ocurrido. Es más, la realidad de las cosas es que han despedido personal de salud. Ojo, que no quiero ponerlo en un nivel un poco diferente al resto de gente que han despedido, solo que nosotros recibimos una especie de promesa de que las personas que estaban trabajando en salud y mucho más aún en primera línea no se los iba ni a tocar en cuanto a su vinculación con el ente que les daba trabajo, y obviamente se lo iban a ser los primeros en pagarles. Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido. Tenemos una gran cantidad de personal médico, personal de salud, para ser más claro, porque esto incluye a licenciados de enfermería, licenciados y licenciadas de laboratorio clínico, de radiología, etcétera. Así también como incluso personal de ambulancias, guardias, etcétera, porque todo es el conjunto para ser el personal de salud. Sí, un médico, siendo médico y solo médico, no haría una gran diferencia en un medio hospitalario. Para poder funcionar adecuadamente se necesita ese engranaje, ¿sí? Se necesita que haya todo un equipo que vaya adelante para eso, y no solamente una persona. Entonces, esa situación hay que entenderla. Y se ha despedido a personal de salud, y encima, dentro del personal de salud que ha quedado, han tenido la audacia de no pagarles el tiempo a tiempo, dando meses, y encima de todo han tenido la audacia de disminuir sueldos en algunos casos. O sea, por donde se lo quiera mirar, como se ha manejado esto, ha sido de la forma más catastrófica. Y ni siquiera hablar del tema de la corrupción, el tema de los sobreprecios, de los hiper mega sobreprecios, porque es increíble que algo que cueste $10 los quieran hacer pasar por 300, 400, o sea, no hay calidad humana por nada de ellos. Y tanto es así de la calidad humana que no existe en ellos, que entre el día de ayer a hoy estábamos escuchando la noticia de que querían desde el 1 de septiembre, ¿sí?, comenzar desde la ministra de Educación, dar posibilidad de que los chicos vuelvan a clase. Entonces, el video de hoy día se va a centrar justamente en esta absurda, en esta tonta y en esta nada técnica aparente decisión que se quería tomar por parte del COE, avalada por el Ministerio de Educación, y para ello vamos a hablar de algunos artículos que no se publican acá en Ecuador, son mundiales, y vamos a ver la experiencia de otros países. Entonces, primero vamos a entender algo, y en ese sentido ustedes tienen que ser muy conscientes. Este problema de la educación, ¿sí?, porque estamos llevando ahora una educación virtual, una teleeducación, sin lugar a dudas acarrea una serie de problemas, es indudable, y más aún en un país como el nuestro, donde el acceso a internet es limitado, donde las zonas rurales no tienen ni antenas repetidoras, no tienen ni los equipos celulares o de computación para hacerlo, y si tuvieran ellos, tampoco tuvieran para pagar planes de internet ilimitados, o al menos planes para poder mantenerse. Entonces, por donde ustedes lo quieran mirar, sin lugar a dudas, es muy complejo para países como el nuestro. Sí, nosotros habíamos dado como parte de las soluciones cuando empezaban esto, que CNT brindara, ¿sí?, brindara la posibilidad en zonas
en zonas muy vulnerables y en zonas rurales, internet a servicios bastante asequibles y por qué no hasta gratuitos en diferentes sitios. ¿Sí? ¿Por qué no? Si el CNT es parte estatal y nos pertenece a todos. Ojo, que yo no lo pedía por gente que se puede pagarlo, por gente probablemente de clase media, que también tiene dificultades por si acaso, nada por el estilo. Sí, sí, pero sí en aquellas zonas vulnerables y sobre todo zonas rurales, donde incluso hasta para poderse conectar, y hemos visto las fotografías, los chicos, los niños han tenido que subirse a árboles, ¿sí? Y con todos los peligros de por medio. Bueno, entonces ya de por sí eso era un problema. Y ahora el otro problema que planteaban era de que para evitar ese problema, supuestamente, volvamos a clases, que la solución iba a ser mejor. O sea, intentan, es como en un barco que se esté hundiendo por un agujero grande, entonces hacen otro agujero, tapan y hicieron un agujero más grande todavía para intentar dar solución. O sea, no hay un poquito de sindéresis lógica en las personas que dirigen el gobierno. La verdad a mí me parece que han hecho, sí, como una categorización de personas, y aquellas que puedan mostrarse más ruines y más miserables y tener menos sentido lógico y menos apego a la humanidad son aquellas que han sido elegidas para tener algún cargo ministerial, porque eso demuestran con sus acciones. Entonces yo voy a comentarles al menos 2 artículos de lo que tiene que ver con la educación a nivel mundial, porque ya les digo, no es solo Ecuador que está sufriendo esto. Miren ustedes nomás aquí a Perú, a Colombia, Bolivia, Argentina, o sea, es en todos lados el problema. Y es el gran tema de los próximos meses, cómo va a ser o cómo se reabren las escuelas con el COVID, y esto ha pasado en los países que ya lo han intentado. Y vamos viendo, o sea, primer país, un ejemplo que ya lo habíamos mencionado, pero viene al caso. Israel había manejado inicialmente de una manera admirable la pandemia, tanto así que comenzaba a transformarse en una especie de lo que vendría a ser en este momento Cuba, ¿sí? Lo que vendría a ser en este momento China, lo que vendría a ser en este momento Corea del Sur, lo que vendrían a ser en este momento este tipo de países que de una otra manera uno ve las estadísticas, ve cómo la población se ha permeabilizado con todo y vemos que hay resultados. Entonces Israel ocurría aquello. Luego, ellos cómo convirtieron un éxito en una enorme tragedia. Ojo, la información por si acaso es actualizada el 7 de agosto del 2020 de la página de internet que se llama Sataka, con X. Así que ustedes pueden acceder a ella. Digo esto porque es importante siempre uno respaldar lo que uno habla de una forma con la bibliografía que uno encuentra, porque eso le da un sustento a uno. No es que uno viene a intentar parcializar algo o inventar. Entonces, el mejor ejemplo de los peligros que conlleva la apertura precipitada de las escuelas sea Israel. A principios de marzo, el país de 9 millones de habitantes cerró las fronteras y un par de semanas después clausuró las escuelas, enviando a 2 millones de estudiantes a la casa. Justo vino la época del Ramadán, que lo celebran los países árabes y todo ello, en abril, y comenzaron también de otra manera a bajar el confinamiento, ¿no? Entonces, luego empezaron ellos a reabrir, teniendo y presentando la situación de que de una u otra manera ellos manejaban bien la cosa, a reabrir escuelas, y comenzaron los chicos a volver a clase. Cuando comenzaron a hacer eso, a los pocos días comenzaron a presentar casos positivos. Comenzaron a tener 750 casos diarios, y eran los peores números que tenían en toda la época de la pandemia. Y esto se habló de la primera oleada del virus, y los estudiantes más jóvenes, cuando comenzaron a regresar a estas escuelas, comenzaron a dividirlos en turnos para evitar aglomeraciones. Miren todo lo que hacían ellos. Los estudiantes mayores empezaron a acudir a institutos para terminar sus exámenes. Con estas cifras y todo tal, el ministro de Educación de Israel, que se llama Yoav Gallant, explicó que era una misión inmediata que de una u otra manera generaría tranquilidad, porque, sobre todo a los padres, porque veían que existía una normalidad. Miren lo que se valían. Y eso es lo que también se está buscando acá, se pretende buscar acá, ¿sí? De una u otra manera. Ya para esta fecha se habían reabierto centros comerciales, mercados, aire libre, gimnasios, y en cuestión de semana lo harían incluso las sinagogas, las iglesias, las mezquitas,
restaurantes, bares, hoteles y lugares de celebración. En esa situación, el 26 de mayo se encontró el primer caso en el Instituto de Jerusalén. Tras hacer pruebas, el centro tenía 153 estudiantes y 25 profesores infectados. El 60% eran asintomáticos. Y ojo, porque el día de ayer estaba dando una entrevista en Hoja de Ruta, en los amigos de Hoja de Ruta en Facebook, y alguien preguntaba qué tan real es que no existen, que es un bulo, que es falso y que no existen pacientes asintomáticos. No, el bulo es es decir, lo contrario. Hay pacientes asintomáticos. Si, por ejemplo, usted agarra una casa donde se hayan infectado 5 personas de diferentes edades, y obviamente que acá en el país, si hay una casa de 5 infectados, a lo mucho le harán prueba a 1 o a 2 por una cuestión económica, pero las pruebas no son gratis. Y si usted para el Ministerio de Salud, le agarra la próxima pandemia y nunca le hacen la prueba. O sea, es lo más probable, ¿no? Porque todo ha sido un desastre. ¿Se acuerdan esa línea telefónica, el 161, creo que era, que fue un fracaso rotundo? Fue un fracaso rotundo. ¿Cuánto se gastó dinero? Luego volvieron con la aplicación esta que crearon, otro fracaso y vaticinado, porque eso debieron haberlo hecho en marzo, cuando todo el mundo les decía, todo el mundo les decíamos que deberían hacerlo. Pero bueno, en esta situación de que hay 5 personas afectadas en una casa, 5 personas, sí, probablemente 2 hacen pruebas, y habrán 2 personas que digan, yo ni necesito porque yo no me infecté. Y si le pregunta a usted, ¿y por qué usted no se infectó? Le va a decir, porque nunca tuve síntomas. Pero si usted le hiciera prueba a los 5 van a salir positivos, probablemente. Entonces, esas 2 personas no sintieron síntomas. Son lo que nosotros denominamos pacientes asintomáticos. Asintomáticos es que no hubo ningún cambio en su fisiología, ningún cambio en su comportamiento, en nada, y por lo tanto ellos se consideran eso. Entonces, en Israel, de estos pacientes que comenzaron a hacerle el tamizaje, 60% eran asintomáticos, ¿sí? Mientras tanto, las cifras generales seguían bajando y las escuelas hacían lo que podían para compatibilizar las instrucciones del ministerio, entre ellos uso de mascarillas, ventanas abiertas, distancia de seguridad, con unas instalaciones que sencillamente no estaban preparadas para ello. Ojo, Israel, que con todas las situaciones se podría considerar que es un país que se dirige al primer mundo o es prácticamente el primer mundo, que tiene un per cápita bastante alto, que tiene un índice de desarrollo humano bastante alto. Israel comenzaron a tener esto. Y en ese momento llegó la ola de calor y las autoridades educativas rápidamente comprendieron que tener a los niños hacinados en salas abiertas al calor ambiental era muy problemático. Durante 4 días suspendieron las medidas de seguridad, cerraron ventanas, conectaron climatización, eliminaron uso obligatorio de mascarillas, y esa decisión precipitó al desastre. Entonces, si ustedes vieran el mapa de crecimiento de casos que tuvo Israel, van a darse cuenta que tuvo en la primera oleada un crecimiento algo importante. Pero luego de esto, de que pasó en mayo, el crecimiento de Israel ha sido tan paulatino que para un país de 9 millones ya superó al número de contagiados que tiene China. Tiene más de 89.000 personas contagiadas. ¿Sí? Lo superó a China. Entonces es un país de 9 millones que superó un país de 1.400 millones de habitantes. Entonces el caso de Israel tiene que servirnos de alerta y alarma. No es posible que se piense tan suelto de huesos que la solución para todo esto sea volver a clases. Porque encima de todo, si usted vuelve a clases, va a dar lo que va a ocurrir cuando pasamos al semáforo amarillo, una mala sensación de seguridad o de confianza. Usted cree que ya todo está bien, usted considera que ya todo está bien, ¿sí? Porque aparentemente estamos volviendo bien, pero no está bien, ¿sí? Y el hecho de que los medios de comunicación no digan las cifras, no digan cómo están saturados los hospitales, no digan que siguen muriendo gente, ¿sí? Y yo le invito a usted que tiene Facebook a que chequee el timeline, chequee su perfil, chequee el muro, y va a ver gente publica las notas de pesar porque el familiar tal, el amigo tal, lastimosamente lo han tenido que despedir por el fallecimiento. Entonces, es muy sencillo, o sea, aquí ni siquiera, por mucho que el gobierno nos engañe, nos manipule, por mucho que los medios de comunicación haya una colusión con el gobierno en favor de ocultar este tipo de cosas para que la gente no proteste, ¿sí? Sin lugar a dudas, hay cuestiones que son muy elementales. O usted intenta ir a un servicio de salud
Dese cuenta cómo está la situación. O sea, es muy elemental y muy obvio. ¿Sí? Pregúntele a las personas que manejan taxis cómo andan las cosas. Pregúntele, o sea, interesante hablar con las personas que manejan ambulancia, por ejemplo. Y le va a decir que esto no ha reducido, se mantiene. ¿Sí? Y también una cuestión lógica es que nosotros vemos, Ecuador se encuentra aquí, acá tengo Colombia, acá tengo Perú. Y me doy cuenta cómo las cifras han crecido en Colombia, cómo las cifras han crecido en Perú, pero han crecido de una manera brutal. Y cómo Ecuador aparentemente está llegando a una supuesta meseta, ¿sí? Cuando acá se han manejado las cosas peores que en Colombia y en Perú. O sea, no hay una comprensión lógica. Y en ese sentido, nosotros apelamos a que al menos si los ministros no tienen capacidad, se valgan del apoyo de personas que sí tienen capacidad, porque acá hay gente muy brillante en este país, sin lugar a dudas, y en todos los aspectos, solo que, y lastimosamente, la gente más brillante es la que menos oportunidades tiene de estar en un cargo, ¿sí? En un cargo político sobre todo, donde pueda tomar decisiones. ¿Sí? Generalmente los más brillantes están supeditados a trabajar en mandos medios, si es que trabajan allí, y siempre amenazados, extorsionados con el despido, etcétera, si es que ellos ponen su punto de opinión. Así que eso hay que tenerlo presente. El caso de Israel es lamentable, por no decirlo de otra manera, y el caso de Israel tiene que servirnos también a nosotros de análisis, pero no es el único caso. Aquí Harvard ha manifestado que el papel de los niños en la propagación del coronavirus es mayor de lo que se pensaba. ¿Sí? Entonces, se manifiesta que el contagio por el COVID, el SARS-CoV tipo 2, es mayor a lo que se pensaba de acuerdo a un informe que se publicó en una revista médica que se llama The Journal of Pediatrics, ¿sí? Y que ha sido dado a conocer por este grupo de médicos y científicos de Harvard, que fueron los que lo publicaron. Y ellos manifiestan, en el estudio más completo de pacientes pediátricos con COVID-19 hasta la fecha, los investigadores proporcionaron datos críticos que muestran que los niños juegan un papel más importante en la propagación comunitaria del COVID-19 de lo que se pensaba anteriormente. El informe agrega que sobre todo el fenómeno se da en los primeros días de que los pequeños hayan sido infectados. Incluso el nivel de carga viral que esos menores presentan era mayor en enfermos que enfermos avanzados y en estados delicados, muchos de ellos hospitalizados en unidades de terapia intensiva. En un estudio de 192 niños comprendidos entre 0 años a 22 años, 49 dieron positivos al SARS-CoV tipo 2 y otros 18 niños tuvieron una enfermedad de aparición tardía relacionada con el COVID-19. Verán que en los niños también la sintomatología es diferente. Algunos pueden debutar con simplemente una diarrea y un dolor abdominal, ¿sí? Incluso unos pueden debutar con un rash, con urticaria, o sea, con afectaciones en la piel, ¿sí? Incluso algunos pueden debutar como consecuencia de un debut tardío de síntomas con vasculitis y otro tipo de afectaciones, ¿no? Se demostró que los niños infectados tenían este nivel muy significativo, alto, en vías respiratorias, que incluso los pacientes hospitalizados. Así que los médicos que siguieron adelante estos casos se sorprendieron por los altos niveles de virus que encontraron en los niños en todas las edades. Y esto no esperaba que la carga viral fuera tan alta. ¿Y por qué hablamos de la carga viral? Ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos de por qué este tipo de afectaciones puede llegar a complicar tanto a un paciente e incluso pueden llegar a matarlo, es porque depende de 3 factores, ¿sí? 1, la característica del huésped, del paciente, qué condiciones tiene. 2, la característica del virus, incluso la carga viral. Y 3, las condiciones generales. Si una vez que usted se infecte, tiene una mucha carga viral, pero al menos tiene un medio hospitalario y tienen todas las medicinas para tratarlo, incluso tienen respiradores a punto, etcétera, se supone que la respuesta en estas 3 circunstancias se puede manejar de menor o de peor forma, ¿sí? Entonces, si es una cuestión ligeramente estadística y uno puede entender cómo hay personas que podrían salir más afectadas o no. Entonces, si usted tiene una afectación por una carga viral alta, ¿sí? Automáticamente tiene un condicionamiento mayor que frente a aquellas personas que tuvieron una afectación con una carga viral muy baja. Y los niños, está demostrándose que aquellos que comienzan a infectar
que lo hacen incluso en los primeros días, comienzan a infectar, perdón, comienzan a infectar con una carga viral muy alta. El estudio es bastante interesante. Ha salido publicada en... Perdón un ratito. Ha salido publicado en algunos medios esto del papel de los niños en la propagación del coronavirus, así que yo los invito a que lo puedan leer porque hay algunas cuestiones que tienen. Entonces, obviamente, los niños propagan más y de paso son los más inocentes y los más vulnerables. Entonces, nosotros tenemos que entender esa magnitud. Y esto simplemente es para reafirmar que lo que se pensaba, digo pensaba porque aparentemente han dado paso atrás, de reabrir los medios de educación a partir del 1 de septiembre, quede simplemente en un absurdo que alguien en algún momento no sé, en algún momento de idiotez se le ocurrió, pero quedó allí nada más, ¿sí? Yo el día de ayer manifestaba que el hecho de ya tener vacunas, de ver una meta, de no solo ver una luz al final del túnel, ya ver ya un pequeño paisaje al final de ese túnel, que nos estamos acercando allí, no implica que tenemos que bajar la guardia, porque al menos hasta que comiencen las vacunas, porque son muchos países que están inmersos en las vacunas, a poder llegar acá, a ser efectivos, y ojalá que lleguen sin sobreprecio y sin tramitadores, ¿no? Que es lo que al menos como una cuestión elemental en una pandemia debería ser, ¿sí? Podrían estar llegando probablemente entre el primer trimestre del 2021, enero-febrero. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un poquito más de sapiencia y un poquito más de lógica médica, deberíamos ya estar involucrados en estudios de tercera etapa, tercera fase, ¿sí? Para algunas de las vacunas, como lo hace México, como lo hace Argentina, como lo hace Chile, ¿sí? Como lo hace Brasil, e incluso como Colombia está firmando un convenio para poder, en base de ello, también tener un adelanto de la vacuna, ¿sí? Así que es importante tener presente todo ello. Muy bien, tengo algunas cosas más para compartir, pero voy a dar paso ahorita a algunas cosas que me están escribiendo para que sea un poquito más interesante todo esto, ¿no? Y de paso también saludar a las personas que tienen no sé qué decirles a las personas que se conectan, pero agradecerles eso infinitamente la conexión. Michita Zambrano se ha conectado. Mercy Zambrano Manrique manda saludos y bendiciones desde el 24 de mayo. Es un cantón de Manabí. Sí, saludos, señora Mercy. Cristian Armijos está conectado. Ali Aquino. Enrique Vélez Macías también está conectado. Le mandamos saludos. Alex López. Mili Ambicholino. Marta Santana. Gixon Solórzano. Carla Segovia, el arquitecto Wilson Goski Lozada, Esteban Pincay, Tanyita Barberán, Edi Cedeño, la doctora Alexandra Muñoz, Diana Mera, la doctora Miriam Ponce Mera, y comenta ella, me imagino algo que mencioné, dice, si se han muerto médicos, es triste todo esto. Sí, es más, atrever el del personal de salud está por encima de muchos países, ¿sí? Y ojo, no, cuando yo hablo de esto, no quiero que alguien lo tome mal, dice, claro, se preocupa por los médicos, todo, por las enfermeras. No, lo hablo simplemente para que ustedes vean, ¿sí? Lo desastroso que ha sido el manejo de todo esto. Porque cuando empezó todo esto, había mucho personal médico que no tenía no tenía lo más elemental para poderse proteger. No tenía lo que se llama el equipamiento de protección básico, ¿sí? Ni siquiera podían tener eso. Y luego vinieron todos, pero con sobreprecio. También recordemos aquello. Narcisa Ibarra también se ha unido. La abogada Gladys Pinargote Zambrano. Alejandra Caicedo. Eh, Manda saludos desde el sol más alegre de Colombia. Un abrazo fuerte a todo el gremio médico y gran agradecimiento por sacrificios y servicios. Muchas gracias. Me imagino que cuando dice desde el sol más alegre de Colombia, debe ser algún lugar en Colombia que le llaman de esa manera. Así que un saludo para allá. Olga Mariana Villavicencio Chica, que se han conectado. Muy bien, entonces ya una vez que mencioné que esta información ahora, porque me parece que sí están de una u otra manera aportando. Y bueno, entonces creo
bastante interesante entender que a muchos países el tema de volver a la educación, o sea, a las escuelas y colegios presenciales, mejor dicho, la educación presencial, sin lugar a dudas, ha demostrado dar más problemas que otra cosa. Entonces, como siempre he dicho desde que empezamos esto, miren, la verdad es que en el tema de COVID-19 nadie era experto, porque es una enfermedad nueva, nadie. Y yo les puedo decir, yo soy imagenólogo, o sea, yo no soy infectólogo, no soy neumólogo, no soy terapista, no soy emergenciólogo, no soy médico internista, que de pronto son personas que tienen, al menos en lo que compete a esto, quizás más inclinación para aquello. Pero les puedo decir, por la situación que ha ocurrido al tratarse de una enfermedad nueva, que todos empezamos con la misma cantidad de conocimientos, con la misma cantidad de información. Y el día a día, de una u otra manera, las personas que nos hemos involucrado en tratar de aportar en algo con el tema y con las situaciones, nos hemos ido nutriendo y de una u otra forma hemos podido también ir conociendo muchas cosas. Así que yo creo que el tema de COVID-19, que siempre les digo, ha habido tantas variables, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que tener presente y mirar las cosas positivas que pasan en otros países y así también intentar mirar lo negativo para no hacerlo acá. Pero, y eso lo sale publicado en medios internacionales, más bien nosotros hemos servido para decir, si usted quiere hacer las cosas bien, no lo haga como Ecuador. O sea, mírese en el ejemplo de Ecuador, vea cómo le ha hecho Ecuador, vea, etcétera, etcétera. O sea, el ejemplo de lo malo hemos sido nosotros, Ecuador. Pero lastimosamente ha ocurrido porque tenemos el peor gobierno de la historia, con probablemente los casos de corrupción más sonados y sentidos. Porque aquí en este país, y hay una realidad, siempre ha existido corrupción en la parte política, en menor o mayor escala. Pero corrupción en un tiempo de pandemia, sí que a mí me parece más alá a los cabellos, ¿sí? Obviamente, ningún otro gobierno ha tenido pandemia, por supuesto que no. Pero la verdad, lo que ha ocurrido ahora y que todo el mundo es Vox Populi, lo que todo el mundo conoce, ¿sí? Sin lugar a dudas, nos ha enervado, nos ha enojado, nos ha frustrado a tantas personas porque hemos visto despedir mucha gente, hemos visto fallecer mucha gente, ¿sí? Y eso, muchas de esas personas, muchas de esas muertes probablemente pudieron haber sido evitadas si se hubiera canalizado de mejor manera los recursos económicos, que de paso no los quieren asignar. Andrea Las nos dice, doctor, aquí estamos de guardia. Ahora le saludamos desde Flavio Alfaro. Un saludo a la distancia. Esta guerra la ganamos juntos trabajando con el corazón. Muchas gracias, Andrea, y qué lindo que estén allá en el trabajo, en todos los lugares donde uno pueda estar siendo un aporte, ¿sí? Nos escriban ahora desde Flavio Alfaro. Flavio Alfaro, también la zona norte de Manabí, El Carmen. Toda esta zona de Pedernales, Coimés, ellos comenzaron a tener una fuerte cantidad de casos. Esperemos que también las cosas se puedan ir controlando. Y una felicitación a las personas que están en primera línea siempre, porque mucha gente ya se contagió y volvió a su primera línea. Es admirable, ¿no? Es admirable. Y bueno, es lo que puede ocurrir en muchos sitios, lo que estaría ocurriendo. Déjenme ver si han podido publicar algo más. Traía algo más pendiente, pero yo creo que por esta situación de lo que simplemente para dejar como un video relacionado con la educación y con lo que podría ocurrir, lo vamos a dejar de esa manera. Aquí Elena Virginia Arcentales nos manda un ok, gracias. La señora Diana Mera también, un muy buenas noches, muchas gracias. Y de pronto veamos por acá si han publicado algo más para poderles compartir y tal. Veamos acá, que es lo único que faltaría. Así que vamos viendo, sí, los mismos saludos que tenía acá. Muy bien. La doctora Miriam Ponce Mera en esta parte final dice, un día a la vez, a no perder la esperanza, la fe, de la mano de Dios todo es posible. Sí, ella es una doctora muy creyente, habemos muchos médicos también muy creyentes, hay otros médicos que no son creyentes, pero bueno, todos tenemos que ser positivos en esta situación. Y los que somos creyentes a considerar que lo que va a ocurrir, ¿sí? Con las bendiciones y gracias de Dios, es que podamos tener pronto ya la solución y de una otra manera podamos salir de este problema, primer gran problema, que se llama el COVID-19, la pandemia, la cuarentena. María Auxiliadora González, Brigitte Macías se están conectando ahora y como les estoy manifestando, entonces hay que tener ese optimismo y esa fe y a no dejarla. Yo les digo que
las buenas vibras muchas veces traen buena energía y también traen buenas vibras. Nosotros en medicina llamamos algo que se llama feedback o retroalimentación, algo que si usted produce algo, si es positiva, va a producir más aquello. O si es negativa, que entre más lo produzca, menos se da, por darlo como ejemplo. Entonces yo soy de las personas que cree que si usted tiene buena vibra, va a rodearse de buena vibra. Hay que intentar ser positivo porque también nuestro cerebro puede enfermar nuestro cuerpo. Así que hay que intentar aquello. Sí, sin lugar a dudas que es indiscutible que la mayoría sufriremos y sufrimos por el problema de la parte económica, de la cuestión laboral. Pero si a eso le sumamos una cuestión de salud, la cosa sería peor todavía. Así que al menos agradezcamos las personas que están sanas, los que estamos sanos, agradecerle a quien usted quiera agradecerle. En mi caso yo lo agradezco al gran creador, al gran arquitecto del universo, pero es independiente a quien usted le crea, pero hay que dar gracias por estar sano, porque encima de todo ahora es el peor momento para enfermarse. Muy bien, dicho esto, vamos llegando a la parte final de nuestro video y como siempre la posibilidad de que se hayan podido conectar y como siempre también agradeciendo criterios, sus observaciones o sus vivencias, todo es aceptado. Mientras sea dentro del marco del respeto, todo será aceptado y todo se leer. Y bueno, hoy día viernes, si Dios lo permite, el día domingo, siempre a la gente del colectivo Montecristi que nos pueden retransmitir en sus redes sociales y también muchas gracias a la gente que a veces lo hacen en un horario diferente de Radio Crisol Online desde Chile, que ellos también algunas veces hacen transmisión. Un fuerte abrazo para todos, espero que puedan muy bien para los que están todavía en viernes, los que ya están en sábado, bueno, que puedan tener un buen fin de semana. Cuídense mucho y si Dios lo permite, el día domingo 20 horas estamos. Chao, chao.